Y a partir de una ley que pretende un tratado de reciprocidad o aplicar la reciprocidad con Bolivia, porque dicen en Jujuy, son muchos los ciudadanos bolivianos que cruzan la frontera con el solo fin de atenderse. Esto tuvo una repercusión inmediata en Buenos Aires, lo decíamos, el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que era una actitud valiente, una reacción en Bolivia inmediata del presidente Evo Morales, que primero dijo, no atendemos más a los argentinos, después hubo una marcha atrás y un proyecto de ley a tiempo récord que parece querer aplicar esta norma en toda la República. El debate se instala. ¿Se atiende gratis a los extranjeros o no en Argentina? Se lo preguntamos a ellas que vinieron, porque ya conversamos más temprano con el embajador de Bolivia. Está con nosotros la diputada nacional por la UCR Cambiemos, Gabriela Burgos. Muchas gracias por haber venido, sorprendida por la dimensión del estudio, ya nos hizo el comentario. Nunca había venido, no. Dijo. Yo le dije, no hay que tener miedo, hay que venir. y acá está Norma Andía, que es presidente de FACBOL, Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas, y además es conductora de televisión, es como la Mirta de Bolivia, pero no piensen que está con gafas solo por glamour, sino que, bueno, tiene un problemita en el ojo. Tiene un problema en el ojo, claro, no es que se dejó los anteojos de onda. Sí, bueno, el debate, los puntos, los contrapuntos más o menos fueron presentados, pero ¿cuál es la opinión suya, diputada? Bien, creo que hay que ubicarlo a esto porque todo se generó por un plan de salud integral que presentó el ministro de Salud de la provincia de Jujuy, y uno de los ejes que tenía este plan integral era el tema del recupero y la unidad de recupero y financiamiento del sistema de salud de la provincia, tanto interno como externo. Digo interno por la cantidad de ciudadanos argentinos que van a los hospitales teniendo cobertura, y lo que se intenta es que las obras sociales, sindicales, provinciales o nacionales hagan un aporte de los gastos que se hicieron para la atención de estas personas. Y cuando nos referimos en forma, como lo tienen otras provincias, Salta lo tiene, por ejemplo, y eso significa una retroalimentación del sistema de salud. Y cuando nos referimos a la parte exterior o a los residentes, a las personas que están o los extranjeros que transitan en el país, nos referimos al mismo trato, o sea, un trato de reciprocidad entre los argentinos que transitoriamente van a cualquier país y los extranjeros que transitan por nuestro país y tienen que recurrir por algún episodio a los hospitales o a la atención pública. A lo que se apunta es que los estados puedan firmar convenios de reciprocidad para realizar el mismo trato y sea el estado el que se haga cargo de esos gastos que implican la atención. Convenio que se ha firmado con Antofagasta, ¿sí?, entre el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy con el ministro de Salud de Antofagasta, teniendo en cuenta la visita del Papa a Chile, al país de Chile. Jujuy colaboró con profesionales y con ambulancias, y ahí surgió la posibilidad de firmar un convenio de reciprocidad, en donde los habitantes de Antofagasta pueden ser atendidos en los hospitales de Jujuy y viceversa, y hay un sistema de reciprocidad. Norma, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primeramente quiero decir que esto es político y xenofobia, discriminación hacia la comunidad boliviana. Creo que los bolivianos hacemos la construcción de este país también. Yo vivo, por ejemplo, más de 40 años. Hay gente que trabaja en talleres, agricultura, todo eso. Y creo que pagamos nuestros impuestos. Como dice el artículo 20 de la ley constitucional, se debe prestar la atención médica no solamente al boliviano, al paraguayo en general. Y hoy en el día esto afecta a los residentes bolivianos en la Argentina. Ya estamos empezando a tener problemas para recordarles, como del tema del indoamericano, donde nos decía que nos bajáramos de los colectivos. En el hospital Piñero esta mañana han tenido una agresión de unos 2, 3 chicos que empezaron a decir que se tienen que ir, pero creo que dentro de todo eso ya salieron, ¿no?, un boletín oficial
donde van a ser atendidos de la misma manera. Lo reconoció el propio embajador, que ya hubo algunas reacciones xenófobas en algunos lugares, y me parece que este es el punto, que termina haciendo reaccionar a determinadas personas que piensan de determinada manera y que interpretan mal lo que se quiere aplicar. Porque nadie dice no vamos a atender más a los bolivianos ni vamos a atender más a los paraguayos, sino que lo que están diciendo es aquellos que vienen a la Argentina con el solo fin de atenderse, bueno, habrá que buscar la manera de que alguien financie la atención médica. A ver, lo que dice la señora... Pero que despierta xenofobia, ¿no? No, es que no tiene que ser así. El espíritu de esta ley no es esa. Cuando existen este tipo de reacciones, creo que tenemos que ir al espíritu o la intención que se tiene. Esto no es así, bajo ningún aspecto. Y hay que hacer una aclaración. Una cosa es el residente, el que está residiendo, como en el caso de la señora, 40 años, que le compete el artículo 20 de la Constitución Nacional, como lo dice nuestro preámbulo, que es la intención de permanecer en el país. Aquellos que transitan, ingresan al país o que a veces lo hacen exclusivamente para eso, bajo ningún aspecto el gobernador Morales quiso hacer hincapié en eso, bajo ninguna, no es ese el espíritu. Aparte vuelvo a decir, es un plan integral donde uno de los ejes era la unidad de recuperación y financiamiento, en donde esperamos que el país del cual el extranjero transita en el nuestro se haga cargo de todos los gastos. Aquí es interesante por qué aparece Bolivia. ¿Y por qué aparece Bolivia? Sencillamente porque es frontera con Jujuy y porque hay mucha gente que efectivamente cruza la frontera para atenderse, pero no es una ley antibolivianos, ni mucho menos. Lo que pasa es que se lee así. Aquel que no lee de manera equilibrada la noticia o detenida, automáticamente la pesca así. Por eso hago la aclaración que con Antofagasta, Chile, se ha firmado un convenio de reciprocidad. ¿Sabe lo que pasa en tal caso legislador? Y me parece que es interesante en este sentido el debate. Tal vez hubo alguna falla en la manera en la que se comunicó esto, o cómo se dispersó, no sé, tal vez, dije, no lo estoy yo diciendo que haya sido así, porque de alguna manera, por algo tanto revuelo causó. Me imagino, tal vez está prendida esta sensación a lo que también más temprano nos confirmaba algo el diplomático, el embajador, diciendo que hay muchas denuncias concretas de ciudadanos extranjeros que son agredidos solo por esa condición o son negados a ser atendidos. Pero está bueno hacer la diferenciación. Para empezar, no hay ninguna ley, son proyectos de ley. Y la atención en los centros de salud sigue siendo exactamente lo mismo. Bajo ningún aspecto, estoy hablando en mi provincia, bajo ningún aspecto se ha dejado de atender absolutamente a nadie. La provincia siempre se hizo cargo, inclusive de atenciones que por la complejidad del procedimiento, del trámite que tenían de la enfermedad, tuvieron que ser trasladadas a otras provincias, particularmente acá a Buenos Aires, a distintos hospitales. Así que a través de la utilización del avión sanitario, y es la provincia la que siempre se hizo cargo de esto. O sea, acá no vamos a privar bajo ningún aspecto de la atención médica, en ningún momento, sino que estamos diciendo que el Estado se haga cargo de esos gastos. Sí, pero ¿cómo? Está bien, estoy de acuerdo con lo que dice, pero ¿cómo le haces entender a la gente en los hospitales hoy, ayer? Hay repercusión donde uno se da la vuelta y le dice, no, que vayan a país. Si no nos van a atender a nosotros, hay un precedente que está quedando, ¿no? Más allá de todo eso, ¿cómo lo haces entender uno por uno, los medios por todos lados, la prensa, la radio, prensa escrita, todo? Tampoco nosotros queremos ir de víctimas como bolivianos. Hay un documento donde ha salido, donde está hablando. Y si hablamos de los argentinos también, yo digo, este país generoso, un país sin fronteras, un país que está armado también, casi la mayoría de extranjeros, hijos de italianos, españoles, todo. Entonces, yo digo, ¿no? Yo me pregunto, no sé cómo tomarlo. Pero a vos, Norma, ¿te queda claro en tal caso lo que está diciendo la legisladora sobre cuál es el objetivo de este proyecto? A mí sí me queda claro porque yo hago radio, estoy informando. Están diciendo para los que no tienen el DNI, para los que no están documentados, pero tampoco porque lo que están diciendo es aquellas personas que tenemos la residencia sí podemos ser atendidos, aquellos que recién ingresó
No, tenemos no. que pagar, eso es lo que se... No es así. Estamos hablando de aquellos que los residentes en el país, con la intención de permanecer, ya sea por cualquier tipo de cuestiones, de trabajo, de educación o lo que sea, que residan, que fijan un domicilio. Y estamos hablando de aquellas personas o extranjeros que transitan esporádicamente por el territorio o van exclusivamente, pasan las fronteras para ser atendida. Bajo ningún aspecto estamos hablando de aquellos ciudadanos, es más, no podríamos avalar tampoco que sean indocumentados, pero ni siquiera así se les deja de brindar la atención correspondiente, jamás, en ningún momento. Y otra cosa, la verdad que nunca se quiso generar esta situación, y me parece que los ciudadanos tenemos que rever también las formas de querer interpretar algo que en la letra y en la intencionalidad que se tiene jamás se tuvo en cuenta. La verdad es que si vos hablas con cualquier dirigente, sea quien fuere el que gobierna en ese momento, y hablas de crisis de salud, te dice no hay crisis de salud. Después, sotoboche, escuchás que en la ciudad de Buenos Aires dicen terminamos atendiendo a toda la gente de la provincia de Buenos Aires. A la gente de la provincia de Buenos Aires te dicen me vienen todos de la provincia de La Pampa. Si vas a Jujuy te dicen me vienen todos de Bolivia. Si vas a Misiones te dicen me vienen todos de Paraguay. Todos se quejan de que terminan atendiendo personas que vienen desde otro lugar. Y la realidad es que hay que encontrarle una solución. Exactamente. Nosotros tenemos ese problema internamente también. ¿Y en qué porcentajes, por ejemplo, un hospital de Jujuy es visitado por ciudadanos? Hay cifras. A ver, yo te puedo decir, le estaba diciendo a Guillermo recién, que como para tener una idea, en el mes de enero, no voy a hablar de la atención en el hospital, pero en el mes de enero pasaron por los pasos fronterizos, 60.000 personas se tiene una estimación. Por los pasos fronterizos. Por el paso fronterizo. Pero te decía, de esa cantidad de personas, ¿cuántas están cuantificadas que hayan ido de manera golondrina, como se los está denominando, a atenderse? Hay un porcentaje que ha dado la directora del hospital y rogaría el 10% más o menos del total de las atenciones. Un solo dato, el 10%. Un solo dato. Sí. El año pasado se produjeron 509 nacimientos en el hospital de La Quiaca, de los cuales 110 nacimientos eran de ciudadanos bolivianos que fueron a tener los niños y niñas, a producir el nacimiento en el hospital de La Quiaca. Ese niño y niña es argentino, con el DNI argentino y con todos los beneficios que le corresponde a los niños y niñas argentinas, pero no reside en La Quiaca, porque sus padres residen en Villazón y por lo tanto se trasladan a Villazón, donde tienen su residencia, pero este niñito o esa niñita es ciudadano argentino. Entonces, eso creo que abrirlo para todo el tipo de atención médica que se realiza. Está bien, eso es la patria grande. Estamos en la frontera que nos divide, y también si hablamos de operativos de salud, porque estoy escuchando en los medios que dicen tours de salud. También ha habido hace 10 años un tour de salud cuando vinieron los médicos cubanos a Bolivia para trabajar con el tema del oculista, todas esas operaciones. Han ido también, nosotros hemos recibido también. Yo no estoy en contra del argentino, al contrario, como siempre agradecido. Simplemente pido a la prensa y a los medios, es como usted dice, que digan como corresponde, porque la gente que está escuchando, la gente que no tiene mucha educación, la ignorancia lo lleva ya directamente a insultar. En las colonias, en la calle. Me parece que hay que hacer una diferencia, pero también hay que decir que algo va a cambiar. O sea, no va a quedar igual que antes, y eso también hay que mencionarlo. Y que ser inmigrante en cualquier país es muy difícil, y que uno de los puntos salientes de un inmigrante, cuando tiene que enfrentarse a un problema en el extranjero si no tiene la documentación en regla, es tener un problema de salud. En Argentina no pasa hoy, pero en caso de modificarse
esta ley evidentemente empezará a ser un problema no tener la documentación en regla, más allá de que pueda demostrar que hace 3 meses que está y que vino a trabajar en un taller, digamos. Es probable que en ese caso no reciba la atención con la liviandad que la recibe hoy, o con la facilidad que la recibe si la hoy. recibe, seguramente en algunos casos va de la mano de algún comentario, que los hay, que los hacemos. Claro. Es que me parece que es un poco a lo que se refiere Norma, que es indeseado. Nuestro país no exige a ninguna persona extranjera que resida, que quiera o elija a la Argentina para residir, no exige bajo ningún aspecto la nacionalidad argentina. Nunca, no lo exige. Simplemente con el hecho de continuar por 2 años consecutivos adquiere la residencia argentina. Pero no es exigencia para permanecer en nuestro país adquirir la ciudadanía argentina. Y eso, como bien lo dijo la señora, en el artículo 20 de la Constitución Nacional está establecido. Así que particularmente Jujuy comparte con Bolivia un crisol de cultura, de costumbres, en donde nos asemejan muchísimos, y por eso es que nos hablamos de una hermandad, y que esto bajo ningún aspecto pretende romper esos lazos que tenemos con el país hermano de Bolivia. Pero todo esto va a dejar un precedente, ya está, más allá de que se arregle de gobierno a gobierno, que saquen otra documentación, ya quedó ese antecedente de la gente hacia el boliviano. Yo creo que eso no lo vamos a poder quitar, es algo que ya está. Que el antecedente va a ser que como estados responsables y como estados maduros nos vamos a sentar a hablar y abrir canales de conversación, como pasó en Chile y como puede pasar con cualquier otro país. Creo que los lazos y los caminos lo han demostrado las autoridades bolivianas, las autoridades, el embajador, y también nuestro país lo ha demostrado la madurez para aceptarse a hablar. Un dato más, para cerrar, y usted tómelo como quiera. El gobernador de la provincia de Jujuy es nieto de bolivianos. ¿Nieto de? De bolivianos. Sí, mira. Los padres del gobernador Gerardo Morales son bolivianos. O sea que bajo ningún aspecto creo que eso además potencia más que no hay una intención. No lo sabíamos. No hay una intención interesante, xenófoba bajo ningún aspecto. Simplemente el mismo trato queremos todos, y creo que eso nos caracteriza también a los latinoamericanos, ¿no? Ese mismo trato humanitario que tenemos. Bueno, gracias por haber venido, por prestarse al debate y por el respeto, ¿no? Que siempre decimos que argumentativo para poder debatir.